Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa en Ufrovisión, el canal 48, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera. Nuestro invitado de hoy para conversar es el senador Eugenio Tuma, a quien, desde luego, ¿cómo está, senador? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado. Un saludo a las auditoras y auditores y televidentes de Ufrovisión. Bueno, desde luego vamos a tener que empezar. Yo hubiera conversado muchas cosas con usted, pero después de lo ocurrido con el caso Penta, tenemos que abrir con eso. ¿Qué pasa con el caso Penta? Es un tema fundamentalmente de la UDI, un tema de los empresarios que manejan este, entre comillas, negocio o esta influencia perversa del dinero en la política, ¿o es algo más? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, qué duda cabe que es la noticia del momento, de la política. Pero quiero expresar de que hay sorpresa, también hay enojo, también hay disgusto, pero quiero decir de que esto nos encuentra en un contexto del momento político de Chile muy especial. ¿En qué sentido? Esto no se explica solamente porque a alguien se le ocurrió cometer algún ilícito desde el punto de vista tributario, electoral. Ya. Esto se enmarca en una transición que hemos tenido demasiado larga de la dictadura a la democracia. ¿Y todavía no termina? Que todavía no termina, porque tenemos unas disposiciones constitucionales todavía de amarre de lo que fue la dictadura de Pinochet, y que tenemos un modelo de sociedad de mercado que debemos traspasar a una sociedad de derechos, que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Pero no es capaz la política de hacerlo, y no es capaz porque no hemos creado las instituciones para ese efecto. Entonces, cuando uno intenta explicar esto de Penta, no es solamente porque a alguien se le ocurre hacer una maldad, sino que la vinculación que permanece entre las empresas y el sector político, especialmente de la derecha. No puedo decir que a lo mejor no ocurra también en todos los sectores políticos, pero básicamente... O sea, ¿podría ocurrir exactamente lo mismo, más o menos, en la nueva mayoría? Podría ser, pero, Sí, ¿eh? podría ser, pero yo quisiera señalar de que es la empresa la que se ha vinculado básicamente y principalmente con el sector de la derecha para hacer funcionar su poder en la política. No les basta el poder económico, también necesitan defender ese poder económico a través de la política. Entonces, estos correos que se envía el presidente de la UDI Sí. y un presidente de un directorio de ISAPRE, donde está preocupado por la legislación de ISAPRE. Bueno, yo encuentro legítimo que cada uno de los sectores y la industria se preocupe por sus intereses. Claro. El punto está en que el grado de influencia que tiene un empresario es muchísimo mayor que el grado de influencia que tiene un conjunto de consumidores en la ciudad o a la mayoría de los consumidores para influenciar en la política. ¿Por qué? Porque el sistema político no lo hemos modernizado. Recién ahora, este martes, se va a votar una reforma del sistema binominal. Ese sistema político reformado a medias para regular el financiamiento de las campañas, en realidad ha sido lo que ha sido posible negociar. Pero no es lo que el país necesita. Si el país lo que necesita es controlar y fiscalizar el gasto, limitar el gasto. Sin duda, darle igualdad de oportunidad a todos los candidatos con algún financiamiento. Pero si tú logras fiscalizar el gasto, bajar el gasto y no permitir que los empresarios financien la política, entonces estamos hablando de otro sistema. Por eso que yo digo, este no es la consecuencia, lo de Penta no es la consecuencia de algún empresario o algún político que quiso burlar el sistema solamente. Yo diría que es culpa del sistema, y lo que hay que cambiar es cómo nosotros elegimos, cómo fiscalizamos y cómo financiamos la política. Senador, usted habla de que todavía hay ciertos amarres con la dictadura. ¿Qué es lo que podría percibir la gente en ese sentido? Porque, no sé, da la impresión de que ya prácticamente todo está terminado, que la dictadura, el gobierno de Pinochet terminó hace muchos años y que ya los amarres fueron poco a poco deshaciéndose. A ver, pero yo te digo, por ejemplo, los de senadores designados, tantos otros. Por ejemplo, ¿Cuál? te digo, los altos quórum que se requieren para modificar una ley como la reforma de educación. Perfectamente. Que en definitiva estamos condicionados a que alguien del sector minoritario, Uno de la venia, porque si no hay venia es como un veto. Y en definitiva, si la mayoría lo quiere,
no podemos hacer la reforma. Y por esa razón hay un desencanto con la política, porque la mayoría toma una decisión y no se traduce en cambios sustantivos o en cambios que le parecen justos a la ciudadanía. En materia de consumidores, por ejemplo, hacemos una ley del consumidor y decimos, mire, esto va a regir, pero va a ser excepcional para aquellos sistemas que se rigen por leyes especiales. Entonces la ley del consumidor no toca los servicios básicos, no toca los servicios profesionales. ¿Cuántas veces un consumidor contrata un abogado para que haga un trámite y no hace el trámite y se queda con la plata de los honorarios? ¿A dónde le reclama? ¿Va a ir a CERNAC? No, porque CERNAC no tiene competencia sobre esos temas. ¿Cuántas veces los sectores de los consumidores de los servicios eléctricos, los consumidores de la banca, Sí. de los usuarios de crédito, no pueden reclamar a través del CERNAC porque la ley lo exceptúa? Entonces, dejémonos de cosas. Alguien me dice, mire, pero es que están las superintendencias. Sí, las superintendencias han sido creadas para garantizar que la industria funcione, pero no para defender los derechos de los consumidores. Entonces ahí tenemos un tema que tú dices, ¿cuáles son los amarres? Los amarres es que tenemos una sociedad de mercado y no una sociedad de derechos. Y para hacer ese cambio requerimos bajar los conos y que las mayorías puedan resolver por un sí o un no, que puedan resolver por simple mayoría. Por ejemplo, ¿por qué la ciudadanía no puede resolver el cómo modificamos una constitución? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de un plebiscito? ¿Por qué no podemos tener la posibilidad de una asamblea constituyente? Yo no digo una asamblea constituyente en que nos quedemos de juntar a las 6 de la mañana todos los ciudadanos que queramos diseñar una constitución y nos vamos a la plaza de la Constitución y ahí nos vamos a juntar. No, tiene que haber primero, previo, un mecanismo. Y ese mecanismo lo tenemos que resolver en la reforma constitucional que espero la presidenta Bachelet ha anunciado va a presentar este año 2015, donde establezcamos las bases de una legitimidad del cambio y de una legitimidad de la participación de los ciudadanos. Yo creo que ahí vamos construyendo una sociedad que tenga más credibilidad, que tenga más confianza. Mira, los políticos estamos en el suelo. Poquito más arriba o casi igual que los narcotraficantes, de verdad. ¿Por qué? Porque no hemos logrado satisfacer las demandas de los ciudadanos, porque el sistema político que tenemos diseñado no es el adecuado para resolver las demandas ciudadanas. En materia de previsión, por ejemplo, ¿cómo es posible que 168.000 millones de dólares que son de los trabajadores no puedan estar disponibles para asegurar pensiones dignas? A ver, ¿qué exactamente cree usted que se debiera hacer en esa materia, senador? Bueno, En el campo previsional. Mira, en materia de previsión te cuento que yo fui presidente de una comisión especial Sí. Que logramos hacer una propuesta del Senado al Ejecutivo, se lo entregamos a la presidenta Bachelet, está en la Comisión Bravo, que tiene que ver con cómo logramos hacer participar a los trabajadores, cómo logramos hacer participar a los empleadores en las cotizaciones. No puede ser que las cotizaciones solo participen los trabajadores. Es cierto, mira, los recursos que ponen los trabajadores no son suficientes para pensiones dignas. No se hacen pensiones dignas No con calza, magia. la aritmética ahí no calza. No Exactamente. calza. Y entonces, la única manera de hacerlo Claro. es juntando más plata y ahorrando más. Tú le puedes pedir más a los trabajadores. Y Entonces, los ¿qué empleadores, se hace? ¿cuándo los empleadores antes colocaban las imposiciones de los trabajadores? ¿Por qué hoy día no participan al menos en un 3, 4, 5%? Eso es muy significativo. Y el Estado, ¿por qué no hacemos un sistema tripartito? En que coloca el Estado, porque en definitiva el Estado, cuando no tenemos un buen sistema previsional, el Estado que tiene que estar dando incentivos especiales. Mira, no hay mes en el que en el Congreso para algún sector público no estemos aprobando una ley especial para incentivo al retiro. Pero ¿cómo? ¿En qué parte del mundo un sistema previsional funciona a través de que el Estado tiene que hacer una ley para incentivo al retiro? Y esto para el sector público solamente, el sector privado no tiene ninguna posibilidad de recibir ese privilegio que estamos aprobando en la legislación. Ese es el reconocimiento de un pésimo sistema y muy injusto sistema previsional. Pero entonces, ¿por qué no lo cambiamos? Bueno, está la Comisión Bravo, que tenía plazo hasta enero. A mí no me gusta la prórroga del plazo que se dio hasta agosto, porque Sí. en definitiva ya nos estamos consumiendo casi 2 años del periodo de la presidenta Bachelet. No está en el programa, pero es una demanda. Es bueno la reforma que ha planteado la presidenta desde el punto de vista del equilibrio que tenga del poder de negociación de los trabajadores, ahora con la reforma a las facultades sindicales, ahora con la eliminación del reemplazo de huelga. Yo creo que es un derecho que es bueno que recuperarlo, pero si tú me preguntas a mí, cuando me reúno con los trabajadores, no es ese el punto que me plantean. El punto que me plantean es qué va a pasar con sus pensiones.
¿Qué va a avanzar con el trabajador que ha tenido 30 o 40 años ya de cotización y quiere cogerse de jubilación? Ese pasa... Y que le pueden quedar 20 años de vida. Claro, y ese pasa a formar parte de los cordones de pobreza, porque inmediatamente que se acoge a retiro, pasa a recibir un tercio de lo que recibía cuando trabajaba. Claro. Entonces, ahí tenemos un gran tema que tiene que ser resuelto. Y cuando tú no lo resuelves, la gente se enoja. ¿Y se enoja con quién? Con la política. Y por eso que los parlamentarios estamos en el nivel de apreciación ciudadana tan bajo, porque no somos capaces, el sistema político no es capaz de resolver las tantas demandas que la ciudadanía tiene. Cuando hablamos de la reforma educacional, las personas creen que, o se le hizo sentir, de que esta reforma, porque tenía mucha expectativa, y va a ser gratuita ahora en marzo. Bueno, y los padres que no tienen capacidad para pagar esas matrículas o esos aranceles, van a seguir pagándolo. Ah, pero si la reforma se está discutiendo. Claro, estamos iniciando la reforma. Este es un proceso de reforma educacional cuyos resultados, Bernardo, se van a ver en el mediano y largo plazo. Y eso no hemos sido capaces directamente La gente yo creo que no tiene conciencia de eso. no tiene conciencia. No. Entonces está enojada y va a estar mucho más enojada en marzo cuando se dé cuenta que es más de lo mismo. Porque Claro. no ha cambiado nada, ni va a cambiar nada. De aquí a un par de años, recién en la educación universitaria vamos a tener la posibilidad de ir teniendo educación gratuita al 2017. Bueno, pero el 2017 es harto largo plazo para las familias vulnerables que no pueden postergar el que sus hijos ingresen en el 2015 y el 2016. Además, mucha gente se hizo la idea de que los cambios, por lo menos algunos muy importantes, iban a ser rápidos. Uno de ellos, la educación gratuita. Senador, lo invito a hacer una pequeña pausa. Ustedes también ya regresamos. ¿Te gustan las telecomunicaciones? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Deseas aprender a programar los elementos que son parte de las redes móviles y fijas? Entonces, Ingeniería Civil Telemática es lo que buscas. Estudia en la Universidad de la Frontera. Te estamos esperando. Solo de ti depende. Podrás trabajar en variados sectores empresariales, tales como telecomunicaciones, informática, educación, salud y minería, donde exista infraestructura de comunicaciones y computadoras. Allí se necesitan ingenieros telemáticos. Estudia Ingeniería Civil Telemática en la Universidad de la Frontera, una universidad verdaderamente acreditada. Ingeniería Civil Telemática. Más inteligencia para las telecomunicaciones. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Estamos en un Frovisión conversando con el senador Eugenio Tuma, temas muy radicales, muy importantes de la política nacional. Uno de ellos el desprestigio de los políticos que estábamos conversando fuera de pantalla. ¿Cuánto cree usted, senador, que el caso Penta, para terminar con este caso, puede afectar a los políticos, concretamente a los senadores? Yo creo que bastante. Yo creo que bastante porque... No solo a la UDI, dice usted. No, yo creo que es una ingenuidad pensar que esto va a tener efecto solamente en el partido afectado. La ciudadanía muchas veces no distingue entre quiénes son los políticos, dónde están y quiénes hacen lo que hacen. De tal modo que esto va en desprestigio del sistema político. Pero el sistema republicano, mira, yo creo que no es intocable, ni tendría por qué serlo, pero sí le hace mucho daño a la democracia, al sistema republicano, el que tengamos un sistema político que no ha sido capaz de resolver los temas de los ciudadanos y ahora además está metido en temas que son claramente reprochables. Entonces, creo que esto, si continúa de esa manera, vamos a entrar en una crisis, o ya estamos en una crisis de legitimidad, de credibilidad del sistema político que es urgente resolver. Y el urgente resolver tiene que ver con una legislación que regule la ley electoral, una legislación que regule el sistema binominal o cambiar a un sistema proporcional, sí, que represente efectivamente las mayorías, bajar o terminar con los quórums que impide modificar aquellas materias que la ciudadanía está pidiendo a gritos, como es lo que estábamos conversando de la previsión, o la educación, o los temas de salud, o los temas de seguridad, o los temas de conectividad, o los temas de medio ambiente. Es decir, mira, todos estos temas que lo he puesto así a modo de ejemplo, para los ciudadanos muchas veces son su primera prioridad y no somos capaces de resolverlo. Pero eso tiene que ver con cómo la política y el modelo es capaz de cambiar de un modelo de mercado para satisfacer las necesidades solo de los que tienen recursos, o un modelo de derechos a una sociedad de derechos donde podamos garantizar medio ambiente, educación, salud, vivienda, seguridad.
por nombrar un piso mínimo. Y eso todavía esta sociedad no lo ha hecho. Senador, a propósito de temas pendientes, hay dos temas por resolver muy importantes en esta región, que son seguridad y pobreza. Pareciera como si la región de la Araucanía, en cierta forma, en estos dos grandes temas, fuera como un mini país dentro de otro país, como que no tuviera nada que ver por los niveles de pobreza que hay en algunas zonas y los niveles de violencia que hay en algunas zonas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Tiene solución rápida o medianamente rápida? ¿Cómo lo ve? Bueno, tú has graficado muy bien que tenemos un alto grado de pobreza y tenemos un alto grado de violencia en la Araucanía. Exacto. Pero no es casualidad, no es casualidad. La violencia nosotros la estamos viviendo desde que se instala el Estado en la Araucanía, hace 130 años. El Estado llega 70 años más tarde, que en las otras regiones llega a esta región 70 años más tarde, mientras en otras regiones se estaban construyendo postas, escuelas, caminos, hospitales, y no había nada. Y el Estado en toda su historia no ha sido capaz de ponerse al día. Bueno, recién ahora creo que con el llamado a atención que ha hecho la presidenta, nuestro intendente, aquí esta región es una región diferente, la están mirando de otra manera y esperamos nosotros de que no sigamos haciendo más de lo mismo que ha hecho el Estado siempre, esconder bajo la alfombra los conflictos. Este es un conflicto que tiene esta región, primero para alcanzar el desarrollo de las otras regiones, segundo para atender la deuda que el Estado tiene con las poblaciones originarias, con el pueblo mapuche. Y esa deuda no basta que haya un reconocimiento, como se ha dicho, y un perdón. Tiene que haber un plan de reparación, pero un plan de reparación concordado con el mundo indígena. Y por eso que eso está en línea con la que la presidenta Bachelet ha planteado un proyecto de creación de un ministerio para que la estructura del Estado sea capaz de atender la demanda de los pueblos originarios. Cuando se diseña el Estado, es un Estado portaliano, donde se diseña desde la moneda, muchos ministros que deciden lo que se hace en todas las regiones, como si todas las regiones fueran uniformes. Ahora no, la descentralización es un tema gravitante para esta región, pero por sobre todo la naturaleza del conflicto y de la diversidad que tenemos en esta región distinta a las demás. Y por tanto, aquí requerimos un plan de diseño de atender al mundo indígena con sus derechos, con su participación política, con su representación. El Consejo de Pueblos también va en línea de lo que se está consultando ahora. Están terminando una consulta que con todo lo que puedas tú estar de acuerdo o no de acuerdo con el procedimiento de la consulta, estamos avanzando más que en otros países respecto de cómo el mundo indígena va a poder tener una representación. Porque ¿qué es lo que ocurre en particular, Bernardo, con el pueblo mapuche? El pueblo mapuche, donde tenemos cerca de 3.000 comunidades y están representadas con un sistema horizontal de representación. Cada comunidad se hace representar por su jefe, por su lonco, por su presidente. Sí. Y el Estado se ha aprovechado. Eso es cierto. ¿En qué sentido se ha aprovechado? La supervivencia del pueblo mapuche ha permitido sobrevivir porque tiene muchos jefes. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo el Estado se ha aprovechado porque negocia con esos muchos. Y cuando negocia el Estado con un jefe en una comunidad, ¿qué es lo que consigue? Consigue un poquitito de alambre, un poquito de estaca, un poquito de luz, un poquito de agua, un poquito de... Siempre migajas. Pero si hubiese un Consejo Nacional Mapuche o un Consejo Nacional Indígena que se siente de igual a igual con el Estado y que le diga al Estado, a ver, vamos a ver cuál es la estructura del Estado que va a atender a los pueblos originarios. No una con nadie empequeñecida, sino que una estructura que tenga fortaleza y que pueda darle una atención integral a sus demandas de camino, de infraestructura, de agua, de educación, de infraestructura, de salud, de trabajo, de desarrollo. En fin, no existe eso. Y entonces es indispensable que los pueblos originarios también tengan una representación para sentarse de igual a igual en el Estado. En el presupuesto de la Nación se destina a ser solo 0,2% del presupuesto de la Nación al pueblo mapuche. De cada 100 pesos no hay un peso, no hay medio peso, no hay 20 centavos que se destinen a la población indígena. Si hubiera una negociación de igual a igual, yo estoy seguro que al menos lograrían multiplicar por 10, por 20, por 30 el monto que hoy día se destina en el presupuesto de la adhesión a los pueblos originarios. Es decir, tendríamos negociación para la participación política, tendríamos negociación para la presencia en el Congreso, en los consejos regionales, en los consejos comunales, tendríamos participación en el diseño de la estructura del Estado, en los presupuestos de la Nación, tendríamos otra cosa, pero ese es el plan de reparación que no está. Tendríamos el cómo restituyen las tierras a quienes
el Estado les ha reconocido que tienen el derecho a ser restituidos. Hay comunidades, Bernardo, que hace 17 años que se les ha reconocido el derecho a que el Estado les restituya la tierra que perdieron y no les han comprado. Es decir, podríamos dar muchas razones, muchas excusas, pero no es posible pensar de que vamos a terminar con una situación de violencia, que vamos a crear condiciones de paz social, si no hay un plan de reparación, si no hay una respuesta adecuada del Estado y si no hay una consideración especial en esta región a la participación de los pueblos originarios. Senador, hace un par de años usted declaró en relación al tema de la violencia, se lo voy a leer textualmente, a ver si me equivoco. Dice, nuestra región es la que tiene más carros policiales y carabineros por habitantes, pero no están desplegados en los barrios, están destinados a la represión del conflicto del Estado con el pueblo mapuche y eso lo están haciendo sin éxito. ¿Usted sigue pensando igual? La verdad es que yo creo que el conflicto indígena no se va a resolver con más carabineros. Ni va a ser posible resolver el tema de la violencia con más carabineros. Y con ley antiterrorista. Y con ley antiterrorista. No. Esos carabineros deberían estar en las ciudades, ¿no es cierto?, acompañando a los ciudadanos a tener seguridad. Y el tema de la inseguridad en el mundo rural debería resolverse con una política de atención a las demandas de los pueblos originarios. O sea, el y tema aislando, político, dice usted, igual que hemos señalado el otro día en este asiento el intendente Huenchumilla. El tema es político. el tema es político con respecto a la violencia rural. Pero no obstante, yo no descarto que aquí hay personas extremistas, violentistas, cabeza caliente, Sí. que vamos a tener que aislarlos, que hay que perseguirlos, que hay que acorralarlos, que hay que sancionar, pero no puede ser de que asesinen a personas o atenten o incendien. El otro día quemaron unas maquinarias de una mujer emprendedora, mapuche además, ¿no es Sí. cierto? Y sea mapuche o no sea mapuche, tiene el Estado que garantizar la seguridad. Esta propuesta que ha hecho el intendente de pagar con un seguro, no sé si es posible avanzar en una legislación, pero yo... ¿Qué le parece a usted eso? Que el Estado asegure a las víctimas de la violencia. Mi complicación, Bernardo, es ¿dónde está el límite? Para asegurar a quiénes, a qué víctimas, a las víctimas de cuál violencia. Si le roban una bicicleta a un niño aquí, a ese niño no le respondes tú, o porque no fue tan violenta no sé, o si se lo hacen en otra parte del Ya, país. pero si hay un caso de una víctima de violencia, evidentemente por el conflicto mapuche. No, yo creo que tiene que el Estado hacerse responsable, no solamente dar seguridad, tiene que hacerse responsable también de reparación. Pero así como reclamamos la reparación y con la misma fuerza que yo pongo para reclamar la reparación de esas víctimas, la población indígena también quiere la reparación del daño que el Estado le ha hecho a ellos. Y Entonces si queman tenemos que hacer un equilibrio, no hay equilibrio Por aquí. ejemplo, si queman las instalaciones de una industria maderera, ¿usted qué opina de eso? En ese caso, ¿debe haber reparación? Debe haber reparación. Sí, pero si bien es un dicen los poquito mapuche- desequilibrado garantizar reparación para el daño que ha producido el conflicto a esa industria y no garantizar reparación al daño que ha producido el Estado en toda la historia del Estado a los pueblos originarios. Porque no me digas tú que mientras esa comunidad que está con reconocimiento para que el Estado le restituya, porque le dio el reconocimiento, Sí. el propio Estado para que le restituya su tierra que se la han quitado. 17 años no responde. Y ahora nos apresuramos para ir a responder a una industria que se quemó por eso de la violencia. Con la misma fuerza, ambas cosas. Con la misma fuerza, ambas ¿Y cosas. Que el Estado se haga quién repone responsable. los campos de madera natural que fueron arrasados por estas empresas y reemplazados por pino, por ejemplo? Bueno, pero eso es consecuencia de una política de mercado, como te acabo de decir, porque si tuviésemos nosotros una instalación de una política y un modelo donde los derechos primen y no el mercado, entonces tendríamos otra cosa. El 701, que permitió que con plata del Estado florecieran todos los bosques de pino y eucalipto en esta región, secando los pozos, secando las aguas y aislando o eliminando a las poblaciones rurales y especialmente a las comunidades indígenas. Entonces tenemos una explicación de por qué tenemos violencia. Si esta violencia que ha recrudecido en los últimos 25 o 30 años no es casualidad, tiene que ver con una actitud también del modelo, del Estado. Por eso que aquí hay que ser inclusivos.
Yo no digo que hay que reparar solamente el daño a los mapuches, hay que reparar, esta es una región donde viven mapuches y no mapuches. Todos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo garantizamos la paz social? ¿Cómo garantizamos los derechos de unos y también de los otros? ¿Cómo reconocemos los derechos de la diversidad? ¿Cómo reconocemos los derechos de los pueblos originarios y los derechos de los colonos? Pero si no hacemos un esfuerzo, si no establecemos un acuerdo político muy amplio entre todos los sectores para garantizar a unos y a otros sus derechos, esto no va a caminar. Y por eso es que tenemos que hacer algo distinto. Más de lo mismo, vamos a encontrarnos con más de lo mismo con resultados. Senador, usted señalaba un par de hechos que que aparecieron reflejados en la última encuesta de IMARC. Uno es el desprestigio del Senado y de los políticos en general. Y en segundo lugar, ante una pregunta sobre cuál es la aprobación al gobierno, me llamó mucho la atención que en regiones es mucho más baja la aprobación que en la región metropolitana. ¿Por qué cree usted que se produce esto? Concretamente, un 57% en regiones rechaza al gobierno y un 36% solo lo aprueba. ¿Por qué cree usted que se produce esto tan curioso cuando en general el mayor rechazo a los gobiernos suele ser en Santiago, por el Transantiago, por la delincuencia, etcétera? Pero yo diría que tiene que ver también con el nivel de canal de comunicaciones que tiene el gobierno y tiene sus autoridades con las poblaciones. En Santiago fácilmente la comunidad tiene medios de comunicación y las autoridades tienen mejor forma de llegar a la ciudadanía. Acá no tenemos en las regiones, ahora va a ser una revolución, lo que conversamos en la previa, esta cosa de los nuevos canales y la red digital que van a poder tener las regiones, donde era impensado de que un pyme o un canal regional pudiese tener una potencialidad de radioescucha o de televidentes tan amplia como para sostener los costos que significa esa señal. Bueno, ahora vamos a cambiar y por esa razón creo que va a cambiar también la percepción del gobierno, buena o mala, va a cambiar también la información. Creo que tiene que ver con la información, pero respecto al gobierno, yo diría que hemos cometido la ansiedad de aprobar al mismo tiempo muchas reformas, porque esta cosa de las expectativas, cuando yo te decía, mira, la gente está indignada porque no avanza, no se resuelve el tema de la previsión, el tema de la salud, y nosotros queremos hacer al mismo tiempo todo juntos, y la gente está confundida. Hay un estudio que me lo revelaban hace un par de días atrás, que hizo La Moneda, en que señala que la gente está confundida. Está confundida respecto a la reforma. No sabe absolutamente confundida. No sabe qué significó la reforma tributaria. Claro. Tampoco sabe lo que significa la reforma de educación, porque hemos empezado regulando a los privados y no colocando el foco en la potencialidad de lo que es la educación pública. Entonces, hay confusión respecto al tema. La reforma laboral, de 17 medios de comunicación, 16 hablan en contra de la reforma laboral y la califican como solo una reforma que va a favorecer solo al sindicato. Es decir, ya la han motejado como una reforma que beneficia solo al sindicato, cuando los trabajadores sindicalizados en Chile es una minoría. Y entonces la mayoría de los trabajadores siente que no está siendo parte de esto, cuando en realidad la reforma lo que hace es permitir una nivelación de negociación en general entre los trabajadores y los empleadores. Una reforma más amigable, un código laboral más amigable que le dé derechos a los trabajadores como los empleadores lo han tenido durante tantos años, pero también que sea más moderno, que veamos cómo le introducimos modificaciones al Código Laboral para darnos cuenta de la modernización que ha habido, de los avances tecnológicos. Eso no está traducido en cómo las horas de trabajo pueden combinarse con flexibilidad laboral sin precarizar el empleo. No es fácil hacerlo, pero yo creo que es un paso importante que la economía puede dar. Pero las señales que estamos dando a veces son muchas, son muy confusas, y yo creo que por esa razón, y la encuesta que hace La Moneda lo confirma, por esa razón es que hay a lo mejor descontento con el gobierno, porque tenemos confusión respecto a lo que se está haciendo. Perfecto. Para terminar, muy breve, senador, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno de la presidenta Bachelet? Transcurrió ya 10 meses. Bueno, mi gobierno... yo soy... Si mi gobierno es bueno, si usted lo defiendo. Mire, mi opinión es muy subjetiva. Sí. Mi opinión es muy subjetiva. Me cuesta criticar a mi gobierno, pero quiero decirte que tenemos que hacer modificaciones. Tiene que haber algún cambio.
tiene que haber un cambio en materia de dirección. Yo diría que hay que tomar decisiones más coherentes, hay que tomar decisiones en el momento que hay que tomarlas. A mí no me gustan esas decisiones que no se toman y en definitiva afectan a los trabajadores o a la región. El caso del hospital de Pechufquén. Había una empresa que se demoraba, que era lento, que estaba rindiendo poco. En realidad el avance podría ser de 5% mensual, lento. Se esperaba que ese hospital hubiese estado terminado el año pasado. Tenía 500 trabajadores a 3 turnos trabajando. Y inexplicablemente el gobierno toma la decisión de terminar el contrato con la empresa. El hospital está a medio terminar o a medio empezar. Bueno, ¿y cómo resolvemos el tema? Se lo advertimos. Vamos a tener un elefante blanco. Llevamos desde agosto que está paralizada esa obra. Ahora, no, si teníamos antes un 5%, ahora tenemos 0%. Entonces, yo tengo que hacerme cargo también de una autocrítica con mi gobierno por no tomar decisiones. Y yo avanzaría... ¿Usted está hablando de una culpa principalmente de la presidenta o a nivel del gabinete? A nivel del gabinete. Yo esto lo llevé al más alto nivel del gabinete. Perfecto. Y hablé con la ministra, y hablé con los directores, y hablé con los ministros, y todos tomaron decisión de que efectivamente era una muy mala decisión paralizar la obra. Se paralizó la obra. Inexplicablemente, entonces, ¿quién manda? ¿Quién decide? Se toman decisiones que no es la decisión del gobierno, porque no se tomó la decisión correcta. Pero entonces, en definitiva, te digo, mira, el gobierno está avanzando, está cumpliendo con el programa, la presidenta tiene su prestigio, pero no podemos solamente girar a cuenta del prestigio de la presidenta haciendo un gobierno que no satisfaga las aspiraciones de los ciudadanos. Entonces tenemos que esmerarnos bastante más. Queda absolutamente clara su opinión. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en una nueva conversación aquí en Ufrovisión, esta vez con el senador Eugenio Tú. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.